la escuela dominical y enseguida pues vamos a el texto que está en Eclesiastés. Mire, ábrelo un poquito porque yo batallo aquí. Eso sí. Ahora sí, ahí vale lo que quiera o baje. Vamos a continuar con nuestro texto. Eclesiastés 5:1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Eclesiastés 5:1. Bien, vamos pues a leer la última porción del último capítulo de Levítico. Levítico 27. Vamos a leer del versículo 17. Mas si él no rescatare la tierra y la tierra se vendiere a otro, no la rescatará más. Y si dedicare alguno a Jehová la tierra que él compró, que no era de la tierra de su herencia, en el año del jubileo volverá la tierra a aquel de quien él la compró, cuya es la herencia de la tierra. Pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará, sea buey u oveja, de Jehová es. Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová, de todo lo que tuviere de hombres y animales y de las tierras de su posesión. Todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y todo diezmo de vacas o de ovejas y de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. A ver cómo nos va. Vamos a ver. Sí, pero esa no, Pati. Tráigame poquita tibia. Bien, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre y te damos gracias, Padre, por conocerte, porque hemos visto tu amor y tu misericordia mostrarte hacia nosotros en todas las áreas de la vida, Señor. Vemos cómo tú has puesto provisión en todas las áreas, en todas las situaciones. Tú sabías desde antemano todas las cosas que cada época tu iglesia tendría que enfrentar. Pues te damos gracias porque tú has dado la provisión. Ayúdanos, Señor, para no mirar tu palabra con desdén, como dice en ella misma, sino que podamos entender y creer de todo corazón que en ella tenemos la respuesta, así como Cristo les decía a los
dirigentes religiosos que escudriñaran, pues ayúdanos para entenderlo de tal manera que resulte en una devoción continua de escudriñar tu palabra y buscar la guianza que a través de ella y por tu Espíritu Santo nos das en estos tiempos. Te pedimos que nos ayudes, Dios, y que hoy que estamos concluyendo este libro, Señor, pues que a todos nos ayudes a valorar el mensaje que hemos recibido a través de todos estos capítulos, todas estas enseñanzas que hemos visto a través de rituales, de sacrificios, de ofrendas y de todo tipo de dedicaciones que tu palabra le enseña al pueblo de Israel. Pues ayúdanos a guardar en nuestra mente y en nuestro corazón los principios que continúan hasta hoy, de tal manera que podamos poner en práctica tu palabra, Señor, y pues ayúdanos para que podamos salir más animados cada vez que venimos a tu iglesia, para seguir adelante, para fortalecernos y para poner más dedicación y más entrega en cuanto a lo que pides de cada uno de nosotros. Te pedimos también que bendigas a toda tu iglesia, Señor, que bendigas a cada hermano en cualquier lugar del mundo donde se encuentre alguien que tiene esta idea, este propósito de agradarte a ti, pero sabemos que hay circunstancias muy difíciles donde está siendo perseguida tu iglesia. Pues pedimos que tú les fortalezcas en la fe para salir adelante y para permanecer firmes hasta el fin. Y ayúdanos a nosotros para valorar también pues todos los beneficios que tenemos en cuanto a las libertades. Ayúdanos para que no se conviertan en libertinaje, sino que podamos aprovechar el tiempo para buscar una comunión más íntima contigo cada día y así pues ser de testimonio y pues permanecer firmes hasta el día que tú vengas. Ayúdanos, Señor, perdona todas nuestras faltas, Señor, y ayúdanos para seguir adelante, siempre queriendo alabar y glorificar tu nombre. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, pues ya llegamos al fin del Levítico. Vimos que este libro, todo este libro, pues entró aquí en este cuadro que estamos viendo como una explicación y una enseñanza para todo el pueblo de Israel, que nos alcanza a nosotros, ¿verdad? Pero cuando terminamos Éxodo, veíamos que pues cerramos hasta el último capítulo donde se construyó el tabernáculo de reunión para culto, para la alabanza y para que todo el pueblo de Israel entendiera que era el único punto, el único lugar. Como hemos venido viendo, todo se fue enconando de tal manera que Dios les dijo que el único lugar donde se debía ofrecer sacrificios, ya no se podían ofrecer sacrificios en ninguna otra parte, sino solamente en el tabernáculo de reunión, y eso lo veíamos porque este templo pues es tipo y sombra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces todo esto, como veíamos, son los principios que trascienden hasta hoy, para que nosotros hoy entendamos que no hay, y para que todo el mundo lo entienda, ¿verdad? Lógicamente el mundo que no quiere o que ha sido engañado por doctrinas, por sectas, por lo que sea, pues son ciegos y no pueden ver la grandeza de este beneficio que tenemos en Cristo Jesús, que Él todo lo puede, todo lo sabe, y que es el único que podría cumplir con los requisitos de la redención para la humanidad. Y cuando entendemos esto, pues nos damos cuenta, entonces sí podemos ver el mundo qué tan perdido está. Pero cuando vemos todo eso, pues a veces no le ponemos la seriedad que debiéramos, porque el mundo también en nosotros ha hecho muchos estragos, ha dañado muchas formas de pensar, aún en los creyentes, por tipos de doctrinas y de maestros que
que hay una advertencia muy grande en todo el Nuevo Testamento. Hay advertencias muy claras en cuanto a que vendrían falsos maestros, falsos apóstoles, falsos evangelistas. Y los escritores del Nuevo Testamento todos se encargan, guiados por el Espíritu Santo, de dejar una enseñanza clara para todo el que quiera hacer, buscar a Dios de todo corazón. Dijo Daniel, los entendidos, ¿verdad? En el final de los tiempos los entendidos entenderán. Entonces esto es para que nosotros entendamos, para que la iglesia de hoy entienda y pueda tener el discernimiento de lo que sí es verdadero y lo que es falso. Y tristemente mucha de la iglesia que se denomina cristiana, en las diferentes denominaciones, no me refiero a todas las denominaciones en sí, porque nosotros sabemos que hay muchas denominaciones cristianas que tienen fundamentos bíblicos, pero cada doctrina tiene una forma de exponer la verdad. Entonces, cuando hay personas en doctrinas que exponen las doctrinas bíblicas de una forma social, liviana, vemos que hay mucho efecto negativo. Y al final vemos cómo se afecta a veces a los hijos, a los jóvenes, por doctrinas que se les predican como si fueran maduros. Por ejemplo, nosotros hemos visto mucho una doctrina que se predica en la iglesia conservadora, acerca de la salvación, que la salvación no se pierde. Lo entienden de una manera los adultos y de otra manera los jóvenes, y sobre todo los adolescentes y los niños. Los adolescentes piensan que cuando les dicen que ya son de la iglesia, que ya son de Cristo, que ya son salvos, y que no hay manera de que se pierdan porque ya Dios los salvó y todo eso que se predica, entonces ellos piensan que pueden probar esto o aquello y que no hay problema porque son salvos. Y resulta que no eran salvos. Tenían conocimiento de la palabra de Dios, pero nunca llegaron a un conocimiento pleno de una experiencia personal con Cristo. Y después ahí van las batallas, ¿verdad? Y las situaciones. Entonces este libro de Levítico se encarga, después de que cerramos Éxodo, construyendo el templo, todo el libro de Éxodo se encarga de dar reglas, doctrinas de santidad, de cómo debería de llevar a cabo el culto para Jehová, que es el único Dios verdadero. No, café no quiero. No es café. Ah, bueno, aquí dice algo así como coffee. Una cosa muy buena. Déjeme hacer otro traguito. Es algo que contiene limón y miel, no sé qué más. Pero es pura cosa buena. Bueno, y vemos que este capítulo, este libro de eso se encarga, de dar reglas de santidad. Y en esta parte que vamos, todavía este capítulo nos muestra que sigue habiendo leyes. En el capítulo 26, vimos que terminó el capítulo 26 diciendo, en el versículo 46, del capítulo 26, dice, estas son los estatutos y ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte del Sinaí por mano de Moisés. Pareciera, de hecho hay muchas personas, muchos comentaristas que yo veo, que dicen que esto es nada más como una referencia, como un apéndice de lo que es el libro de Levítico. Pero cuando terminamos este capítulo,
nos damos cuenta que no, ¿verdad? Que no es así, porque el último versículo leímos que dice, estos son los mandamientos. O sea, vuelve a decirnos como que este capítulo viene a confirmar muchas cosas que podríamos decir que a Dios le pareció que eran muy necesarias y que no se habían mencionado tan a pecho, y por eso están mencionadas en este capítulo, ¿verdad? Dice, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Vuelve a decir. O sea, entonces vemos que sigue mostrándonos, y ya lo hemos visto, ¿verdad? De hecho, ya vimos dos temas, dos lecciones que vimos ya de Levítico 27, y vemos que tiene mucho que decirnos, y yo creo que hay mucho más cuando cada uno personalmente se dispone a escudriñarlo, porque pues la verdad es que aquí cuando vemos son como un resumen de cómo se hace y cómo se debe de hacer. Pero ya personalmente, pues, dice, hay por ahí un comentario que a veces leo que dice, este comentario no es la determinación total. Usted no le ceda su derecho de interpretación a un libro, sino al Espíritu Santo. Entonces, cada uno de nosotros, por la gracia y la misericordia de Dios, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y el Espíritu Santo, como ninguna persona en todo el universo, sabe exactamente, bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero en este caso el Espíritu Santo es el que Cristo nos dejó para que nos redarguya, para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Entonces, Él sí sabe, Él sabe lo de cada persona. A veces, cuando uno está aquí enfrente, quisiera agarrar a las personas como si uno fuera Dios y formarlas, y no se trata de eso. Cada persona tiene la obligación, cada persona que tiene a Cristo en su vida, tiene una obligación que cumplir, pero es muy placentera. No es como dijo el apóstol Pablo, Juan, dijo, no es una carga, no es gravoso. El que quiere escudriñar la palabra de Dios, pues se va a dar cuenta que el tiempo no alcanza, aunque le dedicáramos mucho tiempo. El tiempo no alcanza, porque se encuentra placer en escudriñar, en leer, porque se disfruta en el mismo momento de la presencia, podemos decir clara, personalmente, de la presencia del Espíritu Santo. Y aunque nosotros tenemos la idea en la mente y en la carne de muchos placeres muy placenteros, cuando se llega a este punto nos damos cuenta que no hay ni un placer, ninguno, en este mundo que sobrepase el placer de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestro corazón. No hay, no existe. Sin embargo, nosotros a veces, abrumados por el sistema en el que nos toca vivir, pues estamos pensando que es compatible la carne, los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Pero en ese sentido la Biblia nos deja muy claro que... Y este libro se ha encargado, yo creo que en los que hemos tratado de sacar el beneficio, o algo de beneficio de lo que nos enseña, este libro se encarga de mostrarnos los beneficios de buscar la comunión con Dios. Porque nos muestra a Cristo en cada uno de los capítulos, de los versículos y de los temas que hemos tratado. Ahí está Cristo tipificado. Pero cuando vemos todo esto, nada más explica algo que ya hemos sentido en nuestra vida y en nuestro corazón, con la presencia de Cristo en nosotros. Nos muestra que nos confirma como históricamente que los sentimientos que hemos tenido cuando hemos tenido una comunión íntima con Dios son lo que aquí nos mostraba que deberíamos de entender desde el momento en que recibimos a Cristo en nuestra vida. Entonces, esto es lo que hemos estado viendo, y pues ya vamos a concluir este capítulo. Vamos a ir viendo este tema ya más
más parafraseado, desde donde nos quedamos la semana pasada. Dice, y si en el versículo 17, y si dedicares su tierra desde el año del jubileo, conforme a tu estimación, quedará. Mas si después del jubileo dedicare su tierra, entonces el sacerdote hará cuenta del dinero conforme a los años que quedaren hasta el año del jubileo y se rebajará de tu estimación. Y pues también aquí podemos sacar muchas cosas, muchas conclusiones que nos enseñan acerca de los beneficios de la gracia. Nosotros hemos oído acerca de aquel amo que salió a ocupar obreros para su mies y luego llegó con los primeros y a los primeros les dio trabajo, y a una hora después fue otra vez y otra vez encontró personas y se los llevó otra vez, y vino más tarde y había otra vez personas esperando hasta que faltaba una hora para que terminara el día. Llegó la última vez y les dijo, ¿quieren trabajar en mi viña? Pues ya es muy poquito el tiempo, pero si nos da trabajo, vamos. Y se fueron, y al final del día vemos como a la hora de pagarles, todos recibieron el pago justo. Y esa es la justicia de Dios, y esa es la misericordia. Y es cuando hemos visto que la justicia y la verdad se encontraron, ¿o cómo va? Y la justicia y la paz se besaron. Entonces vemos que allí todo se conjuga de tal manera que cuando hacen estas cuentas, toda la época, a través de los 50 años que se esperaba de un jubileo al otro, había posibilidades de que alguien obtuviera el beneficio de poder hacer la transacción con los sacerdotes para al final del jubileo recibir otra vez su heredad. Y es lo que vemos aquí, y es como les decía la semana pasada, los sacerdotes no eran cualquiera así improvisado, ¿verdad? Tenían que hacer cuentas de todo. Pues cuántos litros de semillas sembraste, o cuántos o cuántos cosechaste, ¿verdad?, en tu tierra, para saber la magnitud del producto que se recibe de la tierra, pero aparte el año en que se registraban. Pues si ya tenía 10 años de que pasó el jubileo, había que hacer cuentas. Si pasaron 20, otro tipo de matemáticas. Y siempre había que estar haciendo cuentas. Los sacerdotes tenían que encargarse de todo eso. Y dice aquí, el sacerdote hará la cuenta del dinero, o sea, el costo, el precio que le iba a dar a la tierra, conforme a lo que se siembra, conforme a las cosechas que faltan, para que el año del jubileo llegue y ahora sí poner un precio. Yo ahí, yo lo leo y como que tuvo mucho conflicto, porque esas leyes que Dios les dio, fue el segundo año que salieron. Es el segundo año. El segundo año. Era para que, porque iban, supuestamente, pues iban a entrar luego a la tierra prometida, ¿verdad? Entonces, sí, todo eso que está ahí, lo pudieron ejecutar en el desierto, porque ¿qué vas a ofrecer aquí? O sea, todo lo que tenían que, harina, flor de harina, sí. Todo eso ellos no lo podían ejecutar. No, la ley, claramente lo estuvimos viendo en uno de los estudios, que no. Muchas de las cosas que es en el culto, en lo referente al culto, sí se podían cumplir, pero hay partes que aclara. Ahorita no recuerdo la cita que lo vimos, pero dice, cuando llegues a la tierra que Jehová tu Dios te va a entregar, vas a cumplir, por ejemplo, lo que veíamos en las fiestas. En las fiestas de Israel, veíamos que había muchas cosas hay cosas que no se podían cumplir. Por ejemplo, las ofrendas de la cosecha. No, todo el desierto no sembraron ni cosecharon. Entonces, en base a eso estaba la celebración de las fiestas, de las 7 fiestas. Entonces, todo eso no se podía cumplir, pero no por eso la parte que se podía cumplir no la iban a hacer. Tenían que cumplir la ley del culto. Ahora, estaba fácil para ellos, porque lo que la ley exigía para ellos en el desierto, Dios proveía. Dios había provisto de todo. De hecho, ellos traían oro, plata, traían ganado, traían todo.
Y de ahí lo que se pudiera lo tenían que hacer, pero la ley estrictamente entró en función después de 40 años, cuando llegaron a Canaán. Cuando el día que llegaron, se acabó el maná, se retiró la columna de fuego, que los guió todo el desierto por 40 años, perdón, y la nube. Entonces, ese día se acabaron esos beneficios, pero vinieron otros, y ya otras responsabilidades para el pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué? Porque estaba todo completo, porque ya estaban en el lugar, ya había cumplido la promesa de la tierra que se les había prometido. Ahora sí, llegaban y como veíamos cuando íbamos viendo los anteriores capítulos de Levítico, vemos que eso simbolizaba la tierra prometida para ellos, como para nosotros, o como el Edén. Si ellos no pudieron disfrutar de una tierra como el Edén por la desobediencia, pero la tierra estaba, el propósito de Dios era que esa tierra los mantuviera como un lugar donde cualquiera parte en el mundo que alguien conociera o escuchara del pueblo de Israel, dijera, no, ese sí es el pueblo de Dios. Porque ellos para eso caminaron, para eso iban en el desierto, para testimonio. Y como hemos dicho muchas veces, nosotros a veces no hemos entendido este viaje que nos toca vivir a nosotros, o a cada uno, en su vida. No hemos entendido a veces a fondo lo que Dios le pedía al pueblo de Israel. Por eso no somos tan dedicados, no somos tan entregados a hacer la voluntad de Dios. Porque no hemos entendido la importancia de la responsabilidad. Nada más hemos entendido y queremos mucho todos los beneficios de la gracia, pero en la responsabilidad a veces no hemos entendido a tal grado que podamos, ahora sí, como hizo Mateo, al llamado de Dios, dejar el mundo y seguir a Cristo inmediatamente. O sea, ahora soy de Cristo. Entonces, y lo que nos enseña este capítulo y toda la Biblia, todo lo que estamos viendo aquí en el Levítico, es una cosa muy importante, que nada es nuestro, absolutamente nada es nuestro. Y nosotros casi nunca vemos las cosas que obtenemos como si fueran de Dios. Las vemos como si me pertenece por derecho, es mía, y no alcanzamos a entender que si nosotros somos de Cristo, todo lo que tengamos es de Cristo. Él es el Señor de señores. De hecho, este capítulo es lo que este capítulo 27, cuando lo empezamos, vimos cómo Él es dueño de todo. Y no nada más lo dice, lo entendieron los que creyeron en Dios de todo corazón, como el rey David, que dijo en el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, y es el mundo y los que en él habitan. O sea, todo es de Dios. Y cuando nosotros lleguemos a este punto con una convicción clara, vamos a darnos cuenta que nada es nuestro, somos administradores. Y el plan de que seamos administradores de todo lo que tenemos es que con lo que tenemos testifiquemos. Con las cosas que Dios nos ha dado, testifiquemos de Dios. Si es poquito lo que tenemos, en eso debemos mostrar que Dios nos lo dio. Y a los niveles que Dios nos haya dado cosas, nosotros nuestra obligación es mostrarle a cada persona con la que tratamos, a cada persona. No se trata de elegir personas para testificarles de Cristo, no. A cada persona que nos ve a nosotros tenemos la obligación de testificarles de Cristo. Con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestra entrega a Dios y a su propósito. Entonces, de eso se trata. Por eso les digo que este capítulo va marcando temas importantísimos. Ya es lo que hemos venido viendo, pero sigue marcando temas muy importantes. Pero les decía, y aquí Dios le muestra en estas cosas que eran obligación de tierra, de siembra, de casas, nos muestra a nosotros el principio eterno de que todo es de Él y somos nada más administradores. Entonces, si nos muestra esto a todos viajes,
nosotros deberíamos entenderlo de esa forma. Pero el sistema en el que vivimos nos ha enseñado a rascarle al mundo con uña y con mugre, todo lo que podamos. Y no se trata de eso. Cristo dijo claramente, busquen primeramente el reino de Dios y justicia. Y todo lo demás, todas las demás cosas, vendrán por añadidura. De lo demás Dios se encarga. Entonces, nosotros vemos cómo hay principios que son fundamentales para la vida del creyente desde aquí, y eran para ellos. Y nosotros vemos que para ellos aplicaban de una forma muy completa. Ya sabemos por qué, ya lo hemos dicho muchas veces, porque ellos tenían un gobierno que no era como los gobiernos de hoy en día. Era teocrático. Dios era el gobierno, Dios era el rey. Dios gobernaba ese pueblo, estaba con ellos, les tenía una nube arriba y una columna de fuego para cada día mostrarles su presencia. Entonces, vemos cómo ellos tenían todo. Y nosotros vemos que cuando llegó el tiempo de la iglesia, o sea, el tiempo de nosotros, pues Dios nos dio más que lo que ellos tenían. Ahora tenemos más que una columna de fuego, tenemos más que una nube que haga sombra, tenemos más que un maná que le daba todos los días. Tenemos el pan de vida, tenemos todo lo que conlleva lo que Cristo es para nosotros. Y luego cuando ya se fue, dijo, pero me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos, aquí los voy a dejar con ustedes. Voy a enviar al Espíritu Santo para que los guíe a toda verdad y a toda justicia. Así es que ya no es Moisés el que nos va a llevar a nosotros por el desierto. Es el Espíritu Santo, alguien que lo sabe todo, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es el único que nos conoce mejor que lo que nos conocemos nosotros a nosotros mismos. Entonces, por eso nosotros deberíamos de confiar nuestra vida en Él. Entonces vemos que estos son, dice aquí en el versículo 19, y si el que dedicó la tierra quiere redimirla, añadirá a tu estimación la quinta parte del precio de ella y se le quedará para él. Miren, cuando nacía un primogénito, bueno, eso lo vamos a ver más abajo, pero aquí aplica. Cuando nacía un primogénito de cualquiera de los animales y también de los niños, se pagaba un precio. Nació el primer becerrito de tal vaca, ese es de Jehová y hay que entregarlo. Y nacía el borreguito, este es de Jehová, hay que entregarlo para sacrificio. Se ofrecía. Pero si nacía un caballo, un burro, un camellito, esos, normalmente el dueño decía, bueno, pues me quedo con él. Entonces, ¿qué tenía que hacer con el primogénito? Llevarlo al sacerdote que lo evalúe cuánto. De hecho, ya hay una evaluación por cada primogénito. Pero entonces el sacerdote se lo evaluaba y le decía, paga tanto y te lo llevas. O sea, te quedas con él. Y así le hacían, era lo normal. Pero nosotros vemos que eso era en cuanto a los primogénitos. Y sabemos por qué es esa situación. Nosotros vimos que cuando Moisés fue llamado, Dios le dijo que Dios le dijo a Moisés que fuera con Faraón y que Faraón le iba a negar al primogénito y que Dios iba a hacer venganza con los primogénitos de Faraón. Y nosotros vemos que al final de las 10 plagas, Dios le dijo a Moisés cómo le hiciera para que la última plaga tampoco, aunque muchas las demás no le alcanzaron, pero la última plaga, que era la más dura en cuanto a que se morían todos los primogénitos, Dios le dijo que pintaran el dintel y las puertas de sus casas, y entonces el ángel pasaría de largo en esos lugares, la muerte pasaría de largo en esos lugares, y los primogénitos fueron todos los primogénitos de personas y de animales, de donde estaba la marca, no murieron, pero donde no estaba la marca, que era en todo el mundo, o sea, todos los egipcios, ahí todos los primogénitos de hombre y de animal
murieron. Entonces, desde entonces Dios dijo, todos los primogénitos son míos. Y entonces aquí estamos viendo, vamos a estar viendo que siempre va a ser así. El primogénito los que eran para sacrificio había que entregarlos, los limpios. Pero los que no eran limpios se pagaba el precio. Y aquí dice, más si él no rescatara, bueno, dice el 19, voy a leer el 19 y el 20, dice, si el que dedicó la tierra quisiera redimirla, añadirá a tu estimación la quinta parte del precio de ella y se le quedará para él. Mas si él no rescatara la tierra y la tierra se vendiere a otro, no la rescatará jamás. De hecho, había personas que lo entregaban, y esto más o menos es lo que nos muestra, cuando iban a entregar una heredad, la entregaban para Dios, para el sacerdocio. Pero el sacerdocio la tenían y la ponían en venta para el beneficio de los gastos del templo, ¿no? Y se vendía, y el que la compraba la adquiría por los años que le quedaban de ese día hasta el año del jubileo. El año del jubileo salía y ya no regresaba. Ya esa heredad pasaba a los sacerdotes, ¿verdad? Dice aquí, no la rescatará más, sino que cuando saliere del jubileo la tierra será santa para Jehová como tierra consagrada, la posesión de ella será del sacerdocio. Entonces ya quedaba como una propiedad para el sacerdocio, para el templo, ¿verdad? Donde ya eran los beneficios de esa tierra eran para eso. ¿Por qué? Porque el que la llevó no tenía intención de rescatarla, de volverla a reclamar. Dice, y si dedicara alguno a Jehová la tierra que él compró, que no era de la tierra de su herencia, esto es el que compraba alguien que le compraba la tierra a los sacerdotes. Entonces el sacerdote calculará con él la suma de la estimación hasta el año del jubileo, y aquel día dará su precio señalado con cosa consagrada a Jehová. En el año del jubileo volverá la tierra a aquel de quien él la compró, cuya es la heredad de la tierra. Entonces ya esta tierra volvía a su dueño, y todo lo que valorares será conforme al ciclo del santuario. El ciclo tiene 20 jeras. Bueno, eso es como una explicación de cómo es la moneda que se manejaba, ¿verdad? Y vemos que para nosotros sería muy fácil hacer las cuentas, porque el ciclo tiene 20 jeras y nosotros el peso tiene 20 monedas de a 5 centavos, por ejemplo. Nada más eso es para que se entienda cómo se dividía en su momento que es la moneda, y para que se entienda que en base a eso se hacía todo lo que se evaluaba. Hoy hay una moneda que se llama el shekel, ¿o el qué? Ellos manejan Israel, el shekel, manejan el shekel, pero está evaluado, lógicamente solo es la moneda del país, y se divide ¿cómo se llama? En fracciones también. De México por el peso, pero un peso pues ya no, ¿verdad? Se dividían en 5, 10, 20, tostón, ¿no le decíamos? ¿Cómo? En centavos, 100 centavos. Antes se podía comprar con centavos, pero ahora ni con centavos, ni con 5, ni con 10, ni con 50, ni con el peso, ¿verdad? Pero esa es la moneda que rige nuestro país, el peso. Entonces así es en Israel, y en este tiempo se manejaban, cuando dice aquí, ¿dónde era el 22? Será conforme, en el 25, todo lo que valorares será conforme al ciclo del santuario. El ciclo tiene 20 jeras, era por una razón. Esa era la moneda corriente del pueblo de Israel, pero no podían agarrar cualquier moneda, tenía que ser evaluada. Todo lo que se comercializara en el templo tenía que ser evaluado en el santuario para que exactamente sean monedas que pesan lo que deberían de pesar. O sea, que no fueran monedas que le robaron 1 gramo, un miligramo, no, que fueran moneda que el sacerdote comprobara
que valía lo que pesaba. La balanza, ¿no? Sí, tenían su balanza, pesaban el oro, sabes que estos son 5 gramos, órale. Eso es una, ¿cómo dice aquí? Una jera. Y tenía que ser exacto. Y nosotros aquí vemos cómo es la ley, qué tan estricta era la ley, ¿verdad? Entonces, porque no se valía que alguien viniera, no, aquí traigo tantos centavos, a ver, vamos a ver si es lo que dices que es, ¿verdad? Y el santuario, los sacerdotes eran los que avalaban si la moneda era buena o si no valía, ¿verdad? Y no se podía hacer transacciones con una moneda que no diera el peso, ¿verdad?, que debía de dar. Y luego dice en el 26, pero el primogénito de los animales que por la primogenitura es de Jehová, esto es lo que estamos viendo ahorita, perdón, nadie lo dedicará, sea buey o oveja, de Jehová es. Mas si fuera de los animales inmundos, lo rescatarán conforme a tu estimación. Y es lo que veíamos, en los que se pueden rescatar son los que, y ya sabemos cómo es, los que no eran rumiantes. Los rumiantes eran limpios, esos entraban directo, pero los que no son rumiantes, como el caballo, el camello y muchos otros animales que había, eso no, esos había que pagar el precio del animal para quedarse con él. Entonces lo que dice aquí, mas si fuera de los animales inmundos, lo rescatarán conforme a tu estimación y añadirá sobre ella la quinta parte de su precio. Y si no lo rescataren, se venderán conforme a tu estimación, pero no se venderá, ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová, de todo lo que tuviere, de hombres, o sea, ya todo, de hombres, animales y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima a Jehová. Y luego dice en el 29, ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada, indefectiblemente ha de ser muerta. Y eso vemos en todos los sacrificios que hay sentencia, desde los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Quién debía de morir inmediatamente que sea enjuiciado y tomado como anatema o como culpable o como maldito, ¿verdad?, que es lo que es anatema? Eso era una sentencia que se debía de cumplir al pie de la letra. Y nosotros hemos visto también en los ejemplos que nos da la Biblia, en cuanto a cuando algo era, y Dios avala esas cosas. Por ahí una vez Josué, el siervo de Moisés, cuando en la toma de Jericó, cuando tomaron Jericó, que ya tomaron Jericó y la tuvieron en sus manos, se paró Josué y maldijo a Jericó, maldijo la ciudad. Y dijo que maldito sea el que construyera, el que reconstruyera. De hecho, dando a entender que Jericó sí se iba a construir, pero bajo una sentencia. Dicen los comentaristas que es porque cuando entraron a Jericó, que es el primer lugar que tomaron, se dieron cuenta de la idolatría que iban a enfrentar ahora sí físicamente. Y entonces, al Josué declarar esta maldición, está maldiciéndola por toda la idolatría que se iban a encontrar en Canaán. Esta es la puerta de entrada. Nosotros sabemos que esta fue la victoria donde ya entraron a la tierra prometida. Entonces, Josué, lanzó una sentencia. Eso está déjenme ver porque por aquí traigo la cita. En el libro de Josué 6, que está aquí luego después de Deuteronomio. Josué 6:26.
Si tiene 26, sí tiene. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó en toda la tierra. Y esto está avalado, esta maldición, aunque no parezca, está avalada por Dios. Y está prescrito, ¿verdad? Porque la maldición, el anatema que estaba mencionando Josué, tenía algunas razones. Una de ellas fue que después de esto vimos cómo Acán se robó un lingote de oro y también fue anatema, y fue sentenciado y fue muerto, porque se les dijo que no tomaran absolutamente nada. Pero entonces vemos cómo Josué hizo esta sentencia, y dice en 1 Reyes 16:34 que y él de Betel construyó Jericó, reconstruyó Jericó. Y entonces su primer hijo, que se llamaba, creo que Abiram, fue el precio que se pagó para los cimientos, y para las puertas su hijo Serug, el segundo hijo, fue sobre el que se echaron los cerrojos de las puertas. Entonces se reconstruyó, y de hecho Jericó fue una ciudad en la que Jesús visitó mucho, ya sabemos, ¿verdad? Pero no sin que se cumpliera la maldición que Josué dijo. Y dice Éxodo 17, Éxodo 17:14. Dice: y Jehová dijo a Moisés, bueno, es que aquí empezó una guerra entre Josué y Amalek. Esta es la parte, y esta también vamos a ver el texto y el contexto. Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Fue cuando venían por el desierto, y luego llegaron los de Amalek por atrás, por donde venían los más débiles, y empezaron a atacarlos. Entonces Josué se enfrentó al ejército y los derrotaron. Fue cuando cuando Moisés lo sentaron en una piedra y luego le subían los brazos. Cuando le levantaban los brazos, Ur y Aarón, la batalla se iba ganando. Cuando él bajaba los brazos, empezaban a retroceder. Entonces esa era la batalla que se hizo aquí, cuando dijo: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto, escríbelo para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, ¿verdad? Es mi estandarte. Entonces allí quedó grabado el pleito con Amalek. Y luego, entonces Dios, más adelante, en el libro dejen ver dónde está escrito esto. Bueno, en 1 de Samuel, en el capítulo 15, Primero de Samuel, en el capítulo 15 nos muestra cómo se fue cumpliendo. Por eso les digo que a veces la historia lo que históricamente se ha cumplido nos enseña muchísimo, porque eso nos muestra cómo se va a seguir cumpliendo. Nos ayuda a nosotros en la fe para confirmarnos, ¿verdad? Como hemos venido viendo en algunos cumplimientos, como vimos en las fiestas, en las 7 fiestas que Dios les dio a Israel, como 4 ya se cumplieron en tiempo y forma y fecha, o sea, todo. Y las que faltan, pues lógicamente creemos, y es lo que vemos que se menciona cada septiembre, ¿verdad? Que ya viene el fin, ¿verdad? Porque por lógica esperamos que así sea. No sabemos exactamente, pero es lo que creemos que puede suceder. Y dice aquí en el versículo 15, que es,
Espérense, no ando bien. Todo el capítulo 15 habla de este tema del anatema y de la obligación del pueblo de obedecer a la palabra de Dios. Y nosotros vemos aquí cómo nos pone un ejemplo, el ejemplo de Saúl. De Saúl cuando Dios le mandó a través de Samuel, que fuera y terminara esto que estamos viendo acá de Agag o de Amalek. Pues acá vemos que Agag es el rey de los amalecitas, y Dios le dice a Saúl, Jehová dice en el versículo 1, dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiere por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Y esto nos habla también a nosotros, que no miremos con desdén. Es lo que estamos viendo en el capítulo 27, la palabra de Dios, de tener en cuenta lo que Dios dice para llevarlo a cabo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te ungí, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto, allá cuando vimos la guerra que estábamos viendo ahorita. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esta no es. Espérense. Es esta. Entonces la orden de Dios era muy estricta para Saúl. Y era Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Dijo Saúl a los ceneos, idos, apartados. Era otra tribu que estaba ahí, otra gente. Salid de entre los de Amalek para que no los destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl entró y derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Asur, que es el oriente de Egipto, y tomó vivos a Agag. Ahí empieza el problema. En lo que estamos viendo aquí en Levítico 27, 29, comeréis la carne de vuestros... No, ¿dónde estoy? Ah, sí. Levítico 27, 29. Ninguna persona separada como anatema podría ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. Indefectiblemente. Era lo que a muerte. Lo que era anatema, era anatema. Y a Saúl se le dijo que no dejara nada. Pero Saúl se creyó sabio, se creyó inteligente, se creyó misericordioso. Y dijo, no, pues no maten a Agag, al rey no lo maten. Déjenlo, les dijo, pero todo el pueblo mató a filo de espada, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Entonces esto es lo que hizo Saúl. Nosotros cuando vemos da tristeza ver que el rey de Israel se ha destituido y desechado. Pero Saúl no fue desechado nomás porque sí. Él primero desechó a Dios. Él desechó a Dios, desobedeció a Dios, no le creyó. Se creyó más sabio, se creyó más bueno, se creyó más inteligente. Dijo, voy a apantallar a Dios y a Samuel, porque le voy a llevar al rey preso y le voy a llevar
becerros gordos y cabras gordas y ovejas gordas, ¿verdad? Y les voy a demostrar que sí sé elegir lo que debo de hacer. ¿Y qué estaba haciendo? Equivocándose. Estaba equivocándose, pero rotundamente. Y si nosotros lo aplicamos a nuestra vida, pues va a aplicar completamente en muchas de las cosas que hacemos. Digo, ya cada quien puede hacer una aplicación de lo que sí elige hacer o lo que sí elige seguir o creer, pero lo que Dios dice, a diferencia. Entonces, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche, y madrugó Samuel para ir a encontrarse a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó en un momento y dio vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, todavía, fíjense cómo le dijo Saúl, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Cómo nosotros, como cristianos o como humanos, somos capaces de engañarnos a nosotros mismos? Conociendo la palabra de Dios, conociendo la verdad, pero nos engañamos a nosotros mismos. Y digo, eso cada quien lo tiene que analizar en su propia vida, y yo mismo también, cada uno tenemos que analizar eso. Pero nosotros vemos el ejemplo histórico de una persona que se declaraba obediente y victorioso. Eso es lo que se declaraba Saúl. Se encontró con él y le dijo, yo he cumplido la palabra de Jehová. No, pues él pensó que Samuel lo iba a convencer fácil. Y entonces Samuel le dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl le respondió, de Amalec lo han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos, y ya vimos que es lo vil y lo menospreciable. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que me ha dicho esta noche, lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Todavía sentía que iba a tener, pues qué bonito, me va a dar palabras de ánimo y de aliento y honores, ¿verdad? Y dijo Samuel, aún eras pequeño en tus propios ojos. Si nos acordamos, cuando él fue nombrado, él dijo, pues ¿quién soy yo? ¿Quién es la familia de mi padre, verdad? Y no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, y Jehová te envió en misión. Jehová te envió en misión. Y dijo, y eso también nosotros lo debemos de aplicar. ¿A qué nos ha llamado Dios? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió, y todavía vemos cómo se defiende Saúl. Antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. O sea, que nadie, aquí no deja duda para nada. Tomó del anatema. Dice, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, es un texto que lo tenemos nosotros ya muy conocido, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo de idolatría la obstinación. Esto es lo que llevaba moviendo a Saúl. Y como ídolo de idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste las palabras de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y ahí quedó sentenciado Saúl,
porque se le ocurrió que lo que acá dice que es indefectible, que se tiene que destruir como sea, tiene que morir cualquiera cosa que sea anatema. A él se le ocurrió que no, que él podría pensar un poquito diferente para beneficiar al pueblo y obedecer a Jehová. Y resulta que no se puede. No se puede, por más que se le haga la lucha, no se puede. Y el pueblo de Israel, así como Saúl, entendían las cosas a su modo, como nosotros hoy en día. Muchas cosas, cada uno de nosotros las entendemos a nuestro modo, las practicamos. Sí, como nosotros pensamos que, entonces, pero esto nos pasa por lo mismo que le pasó a Saúl y por lo mismo que les pasó a los dirigentes religiosos cuando Cristo se les puso enfrente, que les dijo escudriñen, escudriñen. Si a ustedes les parece que tienen la vida eterna en las Escrituras y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿por qué no han escudriñado? ¿Por qué no me conocen, verdad? Entonces, la verdad es que este mundo nos lleva a la delantera. El diablo nos lleva a la delantera y nos hace programas y nos los inyecta desde chiquitos, desde niños. De tal manera que cuando llegamos a la edad de tomar decisiones, pesa más lo que el mundo nos ha mostrado lo que nuestros padres nos han inculcado en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque nuestros padres a veces, o nosotros como padres, no hemos tenido la entrega verdadera para decir lo que importa para mis hijos, para mis niños, es que conozcan primeramente el reino de Dios y justicia. Y andamos todo lo que nos ofrece el mundo, todo lo social, todo lo entretenido, y siguiéndole y buscándole, que no tendría nada de malo que nosotros tengamos los beneficios que se pueden tener de lo secular. Pero el problema no es ese, el problema es que los fundamentos están olvidados. Se nos va el tiempo, se nos acaba el tiempo en vivir la vida social, en la vida secular y en lo espiritual. Nosotros la Biblia en muchas ocasiones la conocemos más por fuera que por dentro. Entonces, eso es el problema que enfrentaron el pueblo de Israel. Ese es el pueblo que enfrentaban. Los dirigentes religiosos por eso tuvieron que recibir regaño de Jesús, donde les dijo, ustedes saben que son homicidas. Son sepulcros blanqueados. No tenían para dónde hacerse cuando Jesús se los decía, porque Jesús les estaba diciendo verdades que ni ellos habían profundizado a entender de ellos mismos. Ellos se creían los honorables, se creían los respetables, se creían los únicos representantes de Dios en la tierra. Y Cristo les dijo, no, ustedes son sepulcros blanqueados, son hipócritas. Entonces, eso nos debe nosotros llevar a entender. Ahora, no era tan fácil entender la ley, no era tan fácil. Para entender la ley se necesitaba una entrega verdadera, un corazón que tuviera el propósito de buscar a Dios en las buenas y en las malas. Y nosotros vemos lo que el rey David dice en el Salmo 51, ¿verdad? Les dice en su oración, cuando lo descubrieron, o cuando le dijo Natán, le dijo, ¿sabes qué? Tú eres el que hizo este pecado. Primero va y le dice, ¿sabes qué? Vino uno que venía en el camino y le pidió a un hombre que le diera comida. Y aquel hombre tenía muchas ovejas, mucho ganado, pero fue y mató la corderita que tenía el vecino para darle de comer. Y no agarró de las suyas. No, dijo ese hombre, dijo David, debe morir. E inmediatamente lo sentenció. Dijo, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú porque tomaste la mujer de Urías Eteo. Entonces entonces cuando le dijo Natán a David eso, él se cayó de rodillas hasta el suelo y dijo, ten piedad de mí. Reconoció, no tuvo la reacción que
vimos que tuvo Saúl. No, dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, y lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Entonces, esta es una oración que nosotros nos queda a la perfección, ¿verdad? Y dice en el versículo 15, Señor, abre mis labios y publicarán mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo te daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. David entendía, era espiritual. La Biblia da testimonio que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué lo confiesa? Por estas reacciones de David. Porque David decía, no importa nada, yo me tiro al suelo hasta que Dios me perdone, y si no, ahí me muero tirado, y así lo vimos, ¿no? En algunas de las ocasiones, también cuando nació Salomón, antes de que naciera Salomón. Entonces él estaba dispuesto a no comer, no beber, pero alcanzar el perdón de Dios. Y en esta ocasión lo vemos también, dice, los sacrificios de espíritu son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este corazón, esta devoción debería de llevarse cuando se ofrecían holocaustos, sacrificios, y el pueblo no lo hacía así. Ellos entendieron la ley muy literal. Ya llevé el cordero, ahora ya ni Dios me puede reclamar nada porque ya le cumplí con el sacrificio. Eso, de esa forma lo pensaban. Entonces, dice el versículo 18, haz bien con tu benevolencia a Sión y edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Cuando haya un corazón contrito y humillado, todos los sacrificios que Dios les había pedido agarraban todo el valor que Dios quería que tuvieran. Eran olor fragante, pero no porque la carne de los sacrificios oliera tan suave, aunque no digo que sea malo el olor, pero porque en ese incienso y en ese olor que salía iba la obediencia y la entrega de un corazón contrito y humillado. Ese era el plan. David lo entendió de tal, y él y muchos otros que conocemos históricamente en la historia ya, que eran creyentes de todo corazón. Y dice, y entonces ahora sí, dice, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Ahora sí, los sacrificios cuentan mucho. Es como nosotros hoy en día, que nosotros que conocemos a Cristo como nuestro Salvador, no es por obras, pero cuando nosotros ya recibimos a Cristo como nuestro Salvador, entendemos que debemos obrar de tal manera que seamos gratos delante de Dios. Ya nuestras obras no tienen que ser las mismas que eran antes, sino que ahora ya con Cristo en nuestra vida, viendo con los ojos de la fe, es muy diferente, y nosotros tenemos que aprender a ver así las cosas como Dios las ve. Y nosotros tenemos un enemigo en la carne, desde los ojos hasta las uñas de los pies. Tenemos un enemigo que quiere las cosas de esta vida, que anhela y que lucha, y que no le pueden enseñar tantito de lo que anhela porque quiere más. Eso es la carne. Si le enseña poquito dinero, quiere más dinero. Así es. Si una persona se inclina, quiere que se inclinen dos. Entonces no se trata de eso. Aquí se trata de que entendamos que nosotros debemos de hacer como dice aquí en el versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y a nosotros lo primero que nos enseña Cristo cuando le conocemos es: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y aprendan de mí, que soy manso y humilde. Pues es lo que David está diciendo aquí, ¿verdad? Está hablando de que es lo que Dios no rechaza. Pero sabemos que esta carne no conoce ni quiere la humildad. No la quiere. Nosotros tenemos que anhelarlo por la fe en el Espíritu, para así poder doblegar la carne a la obediencia a Cristo.
Y vemos que todo este capítulo, bueno, todo este libro a eso nos lleva, a buscar la santidad. Nosotros hemos venido viendo a través de, y la aplicación que siempre damos es la idea central de Hebreos, ¿verdad? Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces eso es, y luego ya para terminar dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra con el fruto de los árboles es de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas o de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare tanto él como el que dio en cambio, serán cosas consagradas, no podrán ser rescatadas. Cada vez, cada año, se cree que pues había producto nuevo en el ganado, en las cabras, en las vacas, y entonces, en todo. Entonces el pastor o el dueño los pasaba, los hacía pasar y los contaba. Y el que tocaba, el número 10 era para Jehová. Y si eran 20, pues seguirle contando, y el otro número 10 era el diezmo. Eso era lo que era de Dios, lo que pedía Dios de cada uno de los israelitas. Y nosotros vemos que en el tiempo de hoy, pues hoy la regla es cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces nosotros vemos que como que cambió la regla. No, pues ya el diezmo pasó de moda, ¿no? Yo creo que Dios no pide menos de nosotros. No pide menos de nosotros. Sí, pues eso dice. Dios no pide menos de nosotros que lo que pedía de ellos. No pide menos. Si nosotros nos ponemos a analizar en lo que Dios les dio a ellos y lo que Dios nos ha dado a nosotros, pues yo creo que las cuentas están hechas. Las cuentas están hechas. No nos pide el diezmo. Nos pide que cada uno, como puso en su corazón. ¿Qué pide Dios? El corazón. El corazón, la entrega de las personas. Antes de entregarle el corazón a Dios, no importa que no se dé ni un centavo. Pero el día que conocemos a Cristo, sabemos que hay una obra muy grande que hacer. Y entonces, ¿qué dio Él por nosotros? Dios, ¿qué dio por nosotros? A su Hijo, lo máximo que tenía, dio por nosotros. No, o sea, aquí ya no va a haber juicio. No hay juicio, es cada uno de como propuso en su corazón. Cada quien proponga conforme lo que ha recibido. Si se le hace que Cristo es poco para él, pues no hay problema. Pero si nos hace que, estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida, pues ¿qué podemos dar nosotros? Lo primero que pide es el corazón, la obediencia, la entrega. Y de ahí para adelante, cuando haya una entrega verdadera, pues ya lo demás no se necesita decir. No se necesita. Las cuentas se hacen solas. Entonces eso es lo que Dios dice referente. El principio trasciende el principio del diezmo. Estos son los mandamientos que ordenó Dios, Jehová a Moisés, para los hijos de Israel en el monte del Sinaí. Entonces ahora sí ya concluimos el libro de Levítico, y pues nos queda para que cada quien meditemos en lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. El texto va a ser 2 de Corintios 7:1. 2 de Corintios 7:1 para la semana que entra. Dios le bendiga, le dejamos el lugar a Patricia.